a usted, si usted quiere, puede grabar. ¿Sí? Está grabando, dice. Usted está grabando ya, ¿no? Sí. Sí. Pues puede parar en cuanto puede empezar a grabar. Oremos juntos. Amén. Señor bendito y Padre eterno, te damos muchas gracias, Dios amado, porque en medio de esta situación complicada a nivel mundial, Padre, tú estás con nosotros, tú nos fortaleces, Señor. Y ahora nos das tiempo, Padre, también de estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por ello, Padre, pidiéndote, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, que tú bendigas este tiempo, Señor. Tú obres, Padre, en nuestras vidas. Uses a nuestro hermano, pastor Daniel Lee, Padre Santo, que le des la gracia de esta enseñanza, Padre, y que nosotros nos ayudes, Padre, a tener esa comprensión, bendito Dios, para aprender más de ti, Señor, para amarte a ti, amar tu palabra, Señor, y caminar conforme a tu voluntad, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, gracias. Gracias. Bien, gracias Israel, gracias a Dios. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, el Evangelio Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. ¿Sí? Vamos a hacer una interpretación aplicando el método de mind mapping. ¿Sí? ¿Le parece bien? El mapeo mental. Bien. Este método, como ya les he explicado en la primera clase, que nos ayuda bastante de desarrollar sobre un concepto, ¿no es cierto? ¿Sí? Haciendo un mapeo mental, tratar de buscar diferentes conceptos o explicaciones que habla de un tema, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien, si ya tiene la Biblia, podría leer este versículo, este pasaje bíblico, por favor? Sí, Juan 3, 19 al 21. Sí, aquí lo tengo. Adelante, te escuchamos. Dice, y esta es la condenación, Sí. que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bien. Para entender este pasaje bíblico, ¿sí? Habría que partir de un tema, ¿sí? De un título de este pasaje bíblico. ¿Sí? En el método de mind mapping ponemos en el medio, el centro, ¿sí? Y ponemos el concepto, el título, ¿sí? O el mensaje fundamental para poder desarrollar. ¿De qué está hablando en este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Sí? ¿O cuál sería el título? ¿De qué está hablando este pasaje bíblico? Eddie, y se le puede dejar su micrófono encendido, así nos habla en cualquier momento que... Habla, pastor, de que los hombres hemos desechado a Dios, ¿Sí? siendo Él la verdad. Pero hemos preferido la mentira, el error. Sí. ¿Y qué título podemos dar a esto? Sí, lo que acabo de decir. O por lo menos la Biblia lo dice, ¿no? ¿Cómo empieza? Cuando usted leyó, Dani, el versículo 19, ¿cómo dijo? ¿Cómo empieza? Y esta es la condenación. La condenación. ¿Sí? Que la luz vino al mundo. Exactamente. Puedes tomar como es la condenación. Entonces, ¿de qué condenación está hablando? ¿Y a quién le condena? ¿Y a quién no? O sea, eso que deberíamos desarrollar, saber, ¿no es cierto? ¿No? Pero yo diría,
la condenación, o yo diría mejor, luz ha venido. En griego, en castellano, que dijo que luz, ¿qué dijo? Que el verbo de venir, ¿qué tiempo verbal utilizó? Vino es pasado. Vino pasado, ¿no es cierto? Que vino, ¿no es cierto? Pero en griego bíblico, el verbo de venir utilizó, ¿sí? El verbo venir con el tiempo verbal, ¿sí? Perfecto. Ha venido. ¿Sí? En las conjugaciones del verbo van a ver todos los tiempos y lo que significa cada tiempo, que no es exactamente igual que el tiempo verbal del castellano o el del español, ¿no es cierto? Pero sabemos que es ha venido. ¿Qué dijimos? ¿Sí? Un verbo, cuando es del tiempo verbal perfecto, dijimos que una acción tomada en el pasado, ¿no es cierto? Pero su efecto siguió, ¿sí? Y termina hoy presente, ¿sí? Cuando yo estoy mencionando esa acción, ¿sí? Hasta que yo presente no lo mencione, no lo trate, y el efecto de esa acción va a seguir, ¿lo cierto? Pero concluye recién ahora. Pasado, una acción que viene en el pasado y su efecto terminó en el pasado. Eso es el pasado, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué habrá utilizado el verbo? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? La luz, ¿a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha venido hace 2000 años atrás, pero su efecto sigue aún hoy. Al que está hablando, al que está mencionando esa venida de Jesucristo, aún es vigente. ¿Está bien? Si alguien dentro de 10 años habla de esta venida de luz a este mundo, el efecto de esa acción de haber venido va a ser 10 años más y va a concluir a alguien después de 10 años que está hablando de esta venida. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no es una historia, ¿sí?, de alguien que vino hace 2000 años y se terminó su efecto. Muchos lo que no creen, ¿sí?, la venida de Jesús a esta tierra, el Hijo de Dios que vino a esta tierra hace 2000 años, fue una historia, ¿no es cierto? Así lo creen, pero no es así. Entonces, está muy claro que la venida de la luz, el Hijo de Dios, Cristo, el efecto sigue siendo hasta el presente, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, hace 1000 años atrás, o 1000 años para adelante, alguien que hable de esta venida sigue siendo vigente. ¿Ahí está bien? Entonces si es así, ante la venida de la luz de Jesucristo, el Salvador, hay dos reacciones que hablan en este pasaje bíblico. O hay dos tipos de personas. Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Sí? ¿Está bien? Hay una reacción y hay otra reacción. Obviamente una reacción positiva y hay otra reacción negativa. ¿Está bien? Bien. ¿Qué reacciones tenemos? A ver, según el pasaje bíblico. Una es quienes amaron las tinieblas. ¿Puede ser esa la reacción? Sí, está bien, pero yo diría como característica de la reacción, ¿sí? Que hacen obras malas. Eso sería una conclusión. Bueno, ojo, lo que vamos a desarrollar según este método de mind mapping no es una verdad absoluta, obviamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo que sí tenemos que tener coincidencia en cuanto al mensaje de este pasaje bíblico, pero cómo lo desarrolle puede ser que tenga diferencia, ¿sí? Yo para mí, ¿sí?, yo diría que los que vienen a la luz, una reacción positiva
frente a la venida de la luz. ¿Está bien? Los que vienen a la luz. Y los que no vienen a la luz. ¿Está bien? Es lo que dice, ¿no? El pasaje bíblico. La luz llegó, pero hay dos reacciones, digo, ¿no? Una reacción positiva, otra reacción negativa. La reacción positiva es que vienen a la luz. La otra reacción es no vienen a la luz. Entonces, ¿cuáles son las características de lo que no vienen a la luz? ¿Sí? Dice en ese pasaje bíblico. A ver, mencionemos. La característica de los que no vienen es que aborrecen la luz. Bien, dice, porque no aman a la luz, no aman. ¿No es cierto? No solo no aman, sino aborrece, ¿está bien? La luz. Por eso no vienen a la luz, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay otra característica. Tienen temor. Tienen temor, claro, obviamente. Sí, Tienen sí. temor a que sus obras queden descubiertas. Ah, bien, bien, sí. Vamos a mencionar cómo sigue el pasaje bíblico. Muy bien, Mario. Aman más a la tiniebla, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Y hace lo malo, o sea, yo tratando de, para que sea esto, una interpretación objetiva, trato de utilizar los términos, las palabras que aparecen en el pasaje bíblico. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y sus obras no sean, ¿qué dice? Reprendidas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Bueno, estas son las características que dicen, también tiene temor a la luz, por eso no viene, obviamente, ¿sí? Pero estas son las características que hablan en este pasaje bíblico. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de los que vienen a la luz? ¿Cuáles son? Según el pasaje bíblico. Se acercan a la luz. Sí. Practican la verdad. La verdad. Sí. Primero aman a la luz, ¿no es cierto? Y practica la verdad muy bien. Sí, podemos. Habiendo sido obradas o hechas en Dios. Obrada o hechas en Dios. O sea, y aquí hace la maldad y aquí hace buenas obras. O sea, como conclusión le dije, buenas obras. ¿Está bien? Y aquí podemos decir malas obras. ¿Está bien? Bien. Pero, en resumen, buenas obras, las características de lo que vienen a la luz ante la venida del Salvador, ¿sí? ¿A qué se refiere buenas obras? Buenas obras de actitudes. Si hablamos de buenas actitudes, hay gente no cristiana, ¿no? Los que no creen en Jesucristo, hay gente que tiene buenas actitudes, son buenísimas, hay gente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? A veces me da pena cristianos de malas actitudes también hay, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que no está refiriendo a esas actitudes buenas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo buenas obras? Y aquí, ¿a qué se está refiriendo malas obras? Ante la ¿Conforme a la voluntad de Dios?
en obediencia a su palabra. Amén. ¿Eso qué es? Eso, en otra palabra. En buenas obras, pues sí, en obediencia, ¿no? ¿Cómo se...? Sí. Bueno, vamos a leer entonces Juan, vamos a leer de apoyo, ¿no? De un versículo 6:29. ¿Qué dice? O sea, los que vienen a la luz de la venida de Jesús, sabiendo que Jesús ha venido, el Salvador, tienen buenas obras, ¿sí? A esas buenas obras, ¿a qué se refiere? Según Juan 6:29, ¿qué dice? Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es entonces buenas obras? Para Dios. En creer en Jesucristo. Exactamente, creer en la luz que ha venido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Con qué buenas obras, buenas actitudes de parte de ser humano puede ser salvo? ¿Está bien? Ante la venida de Jesús. ¿Por qué vino a Jesús? Para que crean en Él. No demostrarle que soy tan bueno. ¿Está bien? Creer en la luz, que luz ha llegado para eso, creer en la luz es buenas obras. ¿Está bien? No buenas obras moralmente o éticamente, obviamente incluye eso luego, ¿no? O sea, no es que los cristianos son salvos y no les interesa vivir éticamente, moralmente, no estoy diciendo eso. Lo que yo digo es tener buenas obras, actitudes, moralmente, éticamente, no le garantiza la salvación. ¿Me explico? Para los ojos de Dios, buenas obras no es vivir éticamente, moralmente, correctamente, ¿sí? Sino creer en Él que envió. ¿Está bien? ¿Sí? Único criterio, única clave para poder entrar al cielo es si es que tienes buenas obras o no. Esa buenas obras es si has creído en Él o no. ¿Está bien? Bien. Entonces, no creer en la luz ante la venida de Jesucristo. ¿Está bien? No nos venga a decir, ese personaje sí es tan bueno que vino hace 2000 años, pero ¿qué tiene que ver conmigo después de 2000 años? ¿Sí? Mucha gente lo dice. No. El efecto sigue siendo hasta el momento que uno mencione. ¿Está bien? Por eso, perfecto el verbo conjugado. Y los que no creen es por su propia voluntad. No, primero terminemos esto, perdón. Las buenas obras, creer en la luz, ¿fue por su propia voluntad? Sí. ¿Sí? Entonces, para ir al cielo depende de la voluntad de cada uno. Si yo decido con mi voluntad, ¿no?, creer en la luz, así, no me interesa, entonces no voy a creer en la luz, no voy al cielo. Entonces, ¿quién es de Dios? Soy yo. Y si yo estoy decidiendo. Por eso, dice, obradas o hecha en Dios. Cuando dice obrada o hecha, según la versión, tiempo verbal es también perfecto, pero con voz pasiva. Bien, van a ver en la conjugación del verbo, repito, ¿no?, con más detalle, pero un verbo en griego bíblico puede ser activa o pasiva, o media o deponente. Eso van a ver, pero por lo menos que sepan que es pasiva y activa. En este caso, pasiva. ¿Sí? Una acción puede ser activa, en forma activa o en forma pasiva. Cuando es una forma activa, es con voluntad, propia decisión, propia voluntad, desde su iniciativa. Pasiva, la misma acción, pero en forma pasiva, no fue su propia iniciativa. Le doy un ejemplo. Si yo le digo a Israel, ¿vamos a tomar un cafecito a la esquina? Sí, claro. Sí. Recibo la
la Bien, invitación. entonces los dos fuimos a tomar café en la esquina. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, la acción de tomar el café, tanto a mí como Israel, ¿sí? Los dos fuimos a tomar café. O sea, la acción es válida para ambos, para el castellano, para el español. Pero el griego bíblico quiere saber más que eso. ¿Los dos tomaron café o no tomaron café? Es lo que interesa el español. Pero en griego bíblico, ¿en qué forma? ¿En forma activa o en forma pasiva? Entonces pregunto, Israel, usted tomó el café igual que yo, pero ¿en forma activa o en forma pasiva? En forma pasiva, porque yo recibí la invitación, ¿no? Exactamente. El griego bíblico expresa claramente, los dos tomaron café, pero Israel en forma pasiva, porque no fue desde su propia iniciativa, sino fue, ¿sí? Aceptó la invitación de Daniel, porque yo es el que fui a invitarle, fue desde mi iniciativa, voluntad de tomar. Entonces, si es así, aquí en forma pasiva, las obras en Dios, encima en Dios, ¿qué quiere decir? Esta buena obra, yo creí en la luz, pero en forma pasiva. Porque alguien me motivó, alguien me invitó, alguien me tocó el corazón. Por eso creí en la luz. No fue desde mi iniciativa. ¿Sí? Por eso nosotros dijimos, por eso el 100% la gracia de Dios. Si no fuera gracia de Dios, no podríamos ser salvos. ¿Está bien? Sí, nosotros tomamos la decisión de creer, pero ¿quién fue iniciada esa acción? ¿No es cierto? Fue Dios. Nosotros creímos, pero en forma pasiva. Por eso, pasiva. Y en tiempo perfecto, porque desde el primer momento, no el momento que yo acepté, sino desde el momento que llegó la luz. O sea, Dios ha decidido salvar a Israel cuando sepan que Jesús ha venido a esta tierra, cuando la reciba, cuando venga a la luz, ¿sí? Va a creer, ¿sí? En forma pasiva desde el primer momento. La acción tomada en el pasado, que su efecto que concluye en el presente. En el 1, ¿sí? Menciona esa acción o afecta esa acción. ¿Sí? Si es así, el que hace malas obras o no cree en la luz, no por su propia voluntad. Si supongamos que si fue por su propia voluntad, ¿quién es Dios? Este es el Dios. Porque Él decide creer o no creer, ir al cielo y no ir al cielo. ¿Quién es Dios? Este. Entonces, para nosotros no podemos aceptar eso. Único Dios es Él, todopoderoso. ¿Está bien? Si entendimos esto, que creemos en forma pasiva, entonces, ¿cómo hay que entender esto? Un versículo de apoyo. Yo digo que este desarrollo no es la verdad absoluta, vuelvo a repetir, ¿eh? No perdamos el mensaje, pero pueden desarrollar en base a esto, ¿sí? O con versículo de apoyo, otro versículo, o sea, se puede, ¿no? No es una cosa, es una verdad absoluta, ¿eh? Bien, Romano, capítulo 8, versículo 7, ¿qué dice? Dice la escritura, Romanos 8:7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bien, ¿qué dice? La naturaleza, ¿sí? De la voluntad del ser humano, el pecador, ¿sí? La intención de la carne, dice, es enemistad contra Dios. ¿Está bien?
Por eso necesitamos la gracia del Señor, ¿sí? Sin la gracia de Dios, si lo dejamos solo, va a estar siempre su intención, ¿sí? Es tener la amistad contra Dios. Por eso no vienen. No es que uno quiere o que ha decidido no venir. ¿Me explico? Aunque uno quisiera, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aunque uno quisiera, no puede solo, si no fuera la gracia de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, es un método de análisis que a mí también me gusta mucho, ¿sí? Junto con otros métodos, pero me permite desarrollar partiendo de un título, ¿no es cierto? ¿Sí? De un tema y a desarrollar, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, pastor, podría una vez más hacer una referencia o algún ejemplo adicional de la parte pasiva y activa, esa voz pasiva y activa, por favor. Sí, igual vamos a ver con más detalle cuando nos toquemos el tema de las conjugaciones del verbo, ¿no es cierto? Un verbo puede conjugarse, ¿sí? Según los 5 pilares, ¿sí? No vamos a mencionar todo, ¿sí? Uno de los pilares, uno de los criterios, que es con voces, ¿sí? Voz pasiva, activa, media, deponente. Hay 4 voces, ¿sí? que no existe en el español. ¿Está bien? Entonces, hablando de solo de activa pasiva, ¿sí? Puede usar el verbo en 2 sentidos. Primero, cuando habla de activa pasiva, ¿sí? Por ejemplo, un verbo de golpear. Entonces, el verbo de golpear en forma activa es el que golpea. En forma pasiva, el que fue golpeado. Esta vez se entiende, ¿no? Es una de las formas que utiliza voz activa, voz pasiva. Pero en griego bíblico, ¿sí? Utiliza otra función que yo le acabo de dar el ejemplo de tomar café. Una acción, ¿sí? Una acción que ha tomado, que es válido, pero con más profundidad quiere saber si fue su propia intención o no, o alguien le hizo un codazo. En principio no quería hacer, o no pensaba hacerlo, pero alguien le motivó o hizo el codazo, por él lo hizo. En nuestro idioma, lo que es válido es si lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? ¿Tomó el café o no tomó el café? Es lo que nos interesa la mayoría de los idiomas modernos. Pero en griego bíblico, a pesar de haber tomado el café o hecho una acción, ha tomado una acción, quiere saber, ¿fue en forma activa, desde su propia voluntad, o en forma pasiva? Por eso cuando leemos la Biblia, ¿sí? No nos alegremos cuando dice un discípulo obedeció a la palabra del Señor en una cosa. Este obedeció, qué bien. No, ojo, en griego bíblico, aunque haya obedecido, ¿en forma activa o en forma pasiva? ¿Fue realmente desde su propia iniciativa con voluntad? ¿O otros discípulos que dicen, vamos, tenemos que cumplir, ¿no? Así lo hizo. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, si no sabemos, solamente viendo los resultados, obedecieron a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero en griego bíblico no, por favor. Más allá de que haya cumplido o no, quiero saber si fue en forma activa o pasiva. ¿Está bien? ¿Dani? Sí, Perfecto. Gracias. Bien, igual veremos cuando toquemos el tema de la conjugación de verbo. ¿Está bien? Bien. ¿Otro comentario? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Pastor, bueno, nada más una pregunta. Quienes reaccionan de una manera negativa, Sí. ellos lo hacen de forma activa. Bueno, es pregunta, porque de ellos deciden no creer. ¿Cómo podría repetir la pregunta? Los que no creen
o los que no reaccionan de una manera positiva a la palabra. Es decir, ellos dicen, yo no creo, lo hacen de forma activa, porque ellos deciden no creer. Habría que ver el contexto de las oraciones, ¿sí? ¿Sí? Pero si haya utilizado el autor el verbo de aceptar, si usted habla del verbo de aceptar, y conjugado con voz activa, entonces tenemos que interpretar como que salió desde su propia iniciativa. Nadie le motivó, nadie le dijo, ¿sí?, que aceptar, sino desde su pensamiento, desde su voluntad lo hizo. Si fue conjugado con voz pasiva, entonces quizás, ¿sí?, desde el principio él no pensaba aceptar, ¿sí? Quizás alguien o el Espíritu Santo, ¿sí?, o su hermano o otro discípulo, ¿sí?, o apóstol que cuando le habló y pudo aceptar. Hay que ver el contexto, ¿sí? ¿Está? Okay. ¿Bien? Bien. Por eso es interesante. Por eso cuando leemos en griego bíblico la interpretación más profunda, ¿sí?, porque hay cosas que no existen en el español castellano, pero con esta característica tan profunda de este idioma griego bíblico es muy rico para el entendimiento. Muy bien, vamos a entrar entonces en lo que es las declinaciones del adjetivo, ¿sí? Primero, adjetivo, ¿qué significa adjetivo? ¿Qué es adjetivo? ¿Y qué es adverbio? Adjetivo. ¿Saben la diferencia? A ver. Sí, el adjetivo le da una cualidad a un sujeto u objeto y el adverbio modifica al verbo o también puede modificar a otro adjetivo o a otro adverbio. Muy bien. Se entiende, ¿no? O sea, adjetivo es el modificador del sustantivo, ¿sí? Cambia la cualidad de un sustantivo. ¿Está bien? Y adverbio, modificador del verbo, ¿sí?, cambia el modo de una acción, ¿sí? Un ejemplo, adjetivo, muchacho lindo, muchacho gordo, mujer bella, ¿sí?, es la cualidad del muchacho o la mujer. ¿Está bien? ¿Sí? Corre rápido, cambia el modo de acción. ¿Cómo hay que correr? Rápidamente. ¿Está bien? Cree, perdón, a ver, justo, a ver, Marlon, un ejemplo del adverbio, a ver. Difícilmente, un ejemplo de adverbio, bastante, mucho. Exactamente, ¿sí? O sea, modifica el modo de una acción de un verbo. Muy bien. Entonces, hasta el adjetivo, ¿no es cierto?, sufre el cambio en la terminación, ¿sí? Bien. Pero no se preocupen. Las declinaciones del adjetivo es exactamente igual que las declinaciones del sustantivo. Exactamente igual. Por eso, ¿se acuerda? El que entiende lo que es las declinaciones del sustantivo, el resto fácil. Hablando de declinaciones, ¿no es cierto? Lo único que cambia es lo siguiente. O sea, ya tienen la tabla de los 3 géneros de declinaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Es exactamente igual, pero lo único que cambia, que yo le voy a pasar, ¿sí? Primero voy a escribir, ustedes ya lo tienen, ¿sí? Y les explico cuál es la diferencia. Masculino, femenino, neutro, masculino, femenino, neutro, kai, os, u, o, on, hoy, on, ois, os. A ver, ¿podría dictarme el resto? ¿Sí? Esto es singular, plural,
declinaciones del sustantivo, ¿sí? Femenino, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. ¿No es cierto? Femenino, ¿cómo es? A, A, as, primero A, ¿sí? As, a, an. Plural, nominativo, hay. Femenino, ¿no es cierto? Femenino. Hay, On, on, eyes, ais, as. as. Muy bien. Neutro. On, ¿sí? U, ¿sí? O, O con colita. con colita, on. On, bien. Plural, A, a, on, ois, ois, a. a. Muy bien. Masculino igual, igual. Neutro igual. Femenino ahora, en vez de a, e. ¿No es cierto? Es e, colita, en. ¿Sí? Y en plural igual. ¿Se acuerda? ¿Está bien? O sea, lo que yo hice es separar, ¿sí? Por el género femenino, que hay en singular, hay dos opciones, que terminen en A o en E. ¿Está bien? ¿Por qué hice esto? Porque a partir de ahora van a ver, ¿sí? Media oración, no un sustantivo. Media oración, que es el sustantivo, adjetivo, artículo, van a ver media oración, sin el verbo, ¿no? Hacer el código parsing. ¿Ya? Después sumamos el verbo, entonces completamos la oración. Ahí hacemos una interpretación del parsing de toda la oración. ¿Está bien? Así es lo que vamos a hacer. El líder de sustantivo, entre sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, siempre es el sustantivo. Por eso, las declinaciones, ¿sí? Le siguen, en este caso, exactamente igual que el sustantivo. Esto pasa igual que es español. Por ejemplo, si yo digo sustantivo muchacho, ¿sí? Un adjetivo, ¿sí? Lindo, yo no puedo decir, si el muchacho es masculino singular, ¿está bien? No puedo decir, ¿sí? Muchacho linda o muchacho lindos, ni femenino ni plural, porque tiene que seguir al sustantivo, a la característica del sustantivo, muchacho. ¿Está bien? ¿Por qué? En castellano también pasa lo mismo. El sustantivo, ese es el líder, es el que marca la identidad del resto. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, otra vez. Muchacho lindo. No puedo decir muchacho linda. No puedo decir muchacho lindos tampoco. Tiene que ser lindo. ¿Por qué? Porque es masculino singular. ¿Está bien? Ese es el código parsing. ¿Está bien? En castellano. ¿Sí? Pero me surge una duda. Cuando es femenino, el sustantivo, casa, por ejemplo, casa, en castellano no pasa, porque casa, linda, linda casa, ¿sí? Linda. Pero en griego bíblico, en singular, femenino, hay dos opciones, A o E. ¿Cuál de las dos opciones sigo? Esa es la pregunta. En plural no hay problema, porque es exactamente igual, porque hay una sola opción, ¿se acuerda? Pero en singular hay dos opciones. Para eso, en la única diferencia, la regla es, ¿sí? La terminación es os, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el sustantivo, cuando termina en os, el adjetivo también termina en os. ¿Está bien? Porque tiene que seguir. Por ejemplo, sustantivo termina en u, en masculino, hablando, genitivo. Entonces,
el adjetivo tiene que terminar también en U. ¿Me explico? ¿Sí? El tema es que cuando es femenino, ¿qué hago? ¿A o E? Esa es la duda. Entonces, en el griego bíblico sacó una regla antes de la terminación, por ejemplo, os, el último alfabeto que entre aquí, sea eta, iota, ro, yo lo llamo eir, estos tres alfabetos, solamente este tres alfabetos eir, ¿sí? Lleva la columna o la opción de A. Por eso memorizo eira. Vamos a hacer ejemplo, obviamente. Primero que entienda. Y el resto de alfabeto, que venga el último alfabeto antes de la terminación, que si no es eir, entonces toma la opción de E. ¿Sí? Por eso un ejemplo que vamos a ver para que entiendan. Dikaios significa justo, ¿sí? O fiel. Justo o fiel es un adjetivo. ¿Está bien? ¿Sí? Como el castellano, fiel o justo. Y vemos que el último alfabeto antes de la terminación, ¿qué es? Es este. Iota. ¿Está bien? Iota. Entonces, la regla que dijimos, vamos a poner otra vez aquí. Si termina en estos tres alfabetos eir, entonces sigue la columna de A. Esto es A. ¿Sí? ¿Ves? Por eso, dikaios, dikaiu, dikaio, dikaion, así, en masculino, en plural. Pero cuando le toque femenino, porque el sustantivo tiene que ser femenino, ¿está bien? Sustantivo. Entonces, femenino, en vez de E, sigue la A. ¿Por qué? Según esta regla, el último alfabeto antes de la terminación fue eta, entonces, dikai A, dikai as, dikai A, dikai an. ¿Se entiende? ¿Sí? Ejemplo de la E, por ejemplo, voy a poner acá. La palabra agazo, ¿sí? Agazo. Es un adjetivo que significa bueno, ¿sí? Bueno, buen hombre. Agado anthropos. Bueno, buen hombre. Bueno significa, ¿eh? Sí. Entonces, el último alfabeto antes de la terminación, en este caso, es Z. ¿Está bien? Z. Que no es eir. Entonces, la regla es seguir la columna E, la opción de E. Entonces, agace, agaces, agace, agacen sería. A ver si entendieron. ¿Alguna pregunta? A ver, lo que no han entendido, ¿qué dice? Dani, ¿está bien? ¿Entendió? Jenny, ¿sí? Sí, es solo para los adjetivos, ¿cierto? ¿Perdone? Esa regla es solo para los adjetivos. Adjetivo, así es. O sea, las declinaciones es exactamente igual que el sustantivo. ¿Está bien? Lo único, cuando el sustantivo sea femenino en singular, porque hay dos opciones, A o E. Entonces, ¿cuál de las dos sigo? ¿Está bien? Yo soy adjetivo. El sustantivo es femenino singular, pero A o E. Entonces, la regla es el último alfabeto antes de la terminación, que es fácil. Tres opciones más. Eir, A. Si no es E. ¿Está bien? ¿Sí? No sé por qué
hicieron esta complicación los griegos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Pero bueno, es la regla. Por eso el griego moderno lo han sacado muchas cosas. Han sacado muchas cosas. Bien, vamos a luego hacer ejemplos, ¿sí? No se hagan problema, ¿sí? Voy a explicar lo que es las declinaciones del artículo, así terminamos las declinaciones y vamos a hacer muchos ejercicios. Ahí se van a dar cuenta. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Si no tiene algún comentario, puedo borrarlo, ¿no es cierto? Bien. Aquí la clave es memorizar. Bueno, yo le dije que nunca le voy a pedir memorizar, pero este es lo único. Eira. 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 Qué fácil. Eira. ¿Sí? Bien. Bien. Y las declinaciones del artículo, ¿sí? Es lo siguiente. Igual están en el material que no tiene, pueden copiar, ¿no? Singular, plural, ¿sí? Masculino, neutro, femenino, masculino, neutro, femenino, ¿sí? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Masculino es jo, porque lleva el espíritu áspero sobre la Omicron, ¿no es cierto? Alguien, yo voy a poner todo aquí, ¿sí? Mientras ustedes observen. ¿Observa algo? ¿Se nota algo? ¿Alguien se dio cuenta ya? ¿Alguien se dio cuenta algo? Estas son las declinaciones. ¿Lleva la T? Lleva la... Una T. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Jennifer? Sí. Muy bien. Voy a terminar esto y le explico. Muy bien, ¿eh? Por eso le dije, si uno entiende la declinación del sustantivo, el resto es fácil, le dije, ¿eh? Por esta razón. Bien. Si uno observa, parece que es otra declinación, pero no, no es así. Lo único que se está agregando una T, tabú, como dijo Jennifer. ¿No es cierto? Aquí también. Si la T es exactamente igual. Bueno, nominativa en vez de os es jo. Lo único que cambia. ¿Sí? En vez de on, o. En vez de g. Está bien. Pero no es todo igual. Lo que hay que observarse, el nominativo lleva el áspero. Jo, to, ge, en vez de eg. ¿Está bien? Y en plural también. En vez de oi, ¿cómo se pronunciaría? Hoy. Muy bien, Mario. No es oji, ¿eh? Porque según la regla del diptongo, siempre se va sobre la segunda vocal, segundo lugar, pero pronuncia si estuviera en el primero. ¿Está bien? Por eso, hoi. Muy bien, no se olvidó. Ta y hai en vez de aji, ¿no? Hai, muy bien, lo único que cambia. Entonces, si uno entendió las declinaciones del sustantivo, el resto es fácil, como le dije. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando ve una oración, que ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a hacer el código parsing de la palabra, ya no una sola palabra sustantivo, sino artículo, adjetivo y el sustantivo, ¿sí? Media oración. Cuando usted se va a dar cuenta fácil, de simple vista, cuando aparece una T adelante. Y con la declinación. Ese artículo. ¡Ay, qué fácil! ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Sí? Un momentito, todavía no. Sí, espero. Bien. Gracias. No, por favor. Una consulta.
neutro, que no existe el género neutro en castellano. ¿En castellano hay artículo para neutro o no? Yo No. le doy a él, ¿No? le doy a ella. No, El el artículo. masculino, la femenino. ¿El neutro? No existe. ¿Lo que entonces? Lo y le. Le es pronombre personal, ¿sí? Pero el masculino, la femenino y lo existe. Hay tres funciones, ¿sí? De artículo neutro en español. Primero es sustantivar el adjetivo o adverbio, lo bueno o lo malo, ¿sí? Adelante de un adjetivo, ¿no es cierto? Entonces, sustantiva el adjetivo, ¿no? Bien, transforma en sustantivo lo que quiero decir, ¿no? La segunda función es que cumple la función de pronombre, lo de o lo que, ¿sí? Y la tercera función que cumple el artículo neutro es dar valor de superlativo a un adjetivo, lo más que pueda, lo más, con acento más. ¿Eh? Bueno, esto lo he sacado en castellano, en verdad esto, bueno, porque hay mucha gente que me han preguntado y no supe contestarle, cuando, sabiendo que el género neutro no existe, pero alguien me preguntó, pero sí que existe en castellano, lo, me dice. Es cierto, pero ¿cómo hay que explicar esto? Entonces busqué y tenía esas tres funciones. Bueno, si a alguien le interesa. Bien, ¿puedo borrar esto ahora? Sí. ¿Sí? Bien, entonces borro, ¿eh? Bien. Bien. Ahora, miren qué altura están ustedes con el griego bíblico. Bien, ¿qué dice aquí? Vamos a leer primero, ¿eh? Microsoicos. Microsoicos. Muy bien. Microsoicos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Espíritu suave, ¿eh? No hay, es mudo, no hay elevación de tono, ¿eh? Bien, oikos, ¿sí? Bien. Pero se va en el segundo lugar, por la regla del diptongo. Cualquier palabra que empiece con una vocal lleva el espíritu suave. Era regla. Hay una contrarregla diciendo que si es diptongo siempre se va en el segundo lugar. ¿Sí? Bien. Por eso. ¿Qué significa? Pequeño, micros, pequeño. Micro, pequeño, muy bien. Oikos. Ese no sé. Casa. ¿Sí? Ahora tengo que hacer parsing de estas dos palabras, ¿no es cierto? Ahora no solo un sustantivo, sino agregamos el adjetivo. Para hacer el código parsing, la interpretación, según el análisis sintáctico gramatical, siempre buscar primero el sustantivo. ¿Por qué? Porque ese es el líder que va a marcar la identidad del resto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál de las dos palabras es sustantivo? Oikos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? ¿Qué es? Es un sustantivo. Ahora sí tenemos que identificar sí que es sustantivo, porque hay otra palabra que no es sustantivo. ¿Sí? Bien, sustantivo. Bien. Marquemos o subrayemos la terminación, porque no va a dar la información. Terminó ¿en qué? Os. Mega sigma. Entonces, si es así, ¿qué género es? Masculino. Masculino. Muy bien. ¿Número? Singular. Singular. Muy bien. Caso? Nominativo. 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 Quiere decir que está cumpliendo la función del
sujeto. ¿Está bien? Cuando el nominativo es sujeto. Y la otra palabra, ¿qué es entonces? Es un Adjetivo. adjetivo. Muy bien. Después el código parsing, ¿sí? No hace falta, ¿sí?, mirar al fondo de esta palabra, sino solamente repetir la identidad del sustantivo masculino, singular, nominativo. Porque tiene que ser sí o sí igual. ¿Cierto? Porque, como le dije, le dije el ejemplo del muchacho, en castellano pasa lo mismo. Si yo digo muchacho, no puedo decir, ¿sí?, linda o lindos. No puedo cambiar la identidad del muchacho que es masculino singular. ¿Está bien? Aquí pasa lo mismo. Si el sustantivo es masculino singular nominativo, tiene que ser sí o sí masculino singular nominativo. ¡Qué fácil! Ah, así era de fácil. Sí, era fácil. Le dije, es complicado, pero no es difícil. ¿Sí? Podemos ver la tabla, si quieren. Terminó en os, ¿sí? Por eso masculino singular, cuando termina en os nominativo. Es lo mismo. Si es así, ¿qué significaría? La casa es muy pequeña. Casa pequeña, la casa pequeña. Bien, como es nominativo, agregamos el artículo, ¿no es cierto? La casa pequeña, ¿sí? Como sujeto, ¿eh? Bien. Muy bien. Otro ejemplo, número 2. G. Bien, wow, ahora aparece 3 palabras. Le dije, media oración. Bien, bueno. También pasa lo mismo. ¿Qué palabra debemos buscar primero? Sustantivo. ¿Por qué? ¿Por qué sustantivo? Porque determina el adjetivo y el artículo. Ah, perfecto. En una batalla, no ahora, en las batallas anteriores, si matabas al líder, ¿sí? ¿Y el resto? Se dispersaba. Exactamente, y ganaba la batalla. Así es. Por eso hay que atacar al líder, ¿sí? El líder, ese es el sustantivo. ¿Cuál de estas 3 palabras es sustantivo, entonces? Eclesia. 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 Muy bien, eclesia. Bien, dijimos que es sustantivo, ¿no es cierto? Y terminó en A. Es así. ¿Qué género es? Femenino. Femenino, muy bien, Mario. ¿Número? Singular. Singular. ¿Y el caso? Miren la tabla, ¿eh? Sí, pueden mirar, ¿eh? Nominativo. ¿Qué caso es? Nominativo o dativo. Nominativo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Si es así, el resto fácil, ¿no es cierto? Empecemos por orden. G, ¿qué es? Artículo. 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 Femenino, singular, nominativo. Tiene que ser igual, ¿no es cierto? Por eso, sin pensar, pongo exactamente igual la identidad del sustantivo. ¿Por qué? En castellano pasa lo mismo. Si la iglesia, no puedo decir el iglesia o las iglesias. Si es femenino, singular. ¿Está bien? Es lo mismo. Por eso, la identidad, el código parsing tiene que ser igual. Y la palabra que me queda, ¿qué es? Esta palabra, ¿qué es? Perdón, ¿qué es? Es un Adjetivo. adjetivo. Entonces, sin pensar, repetimos la identidad. Código parsing, ¿no es cierto? Femenino, singular, nominativo.
y termina en A. Aquí el error que puede ser, ¿sí? Acá hay G, entonces acá en vez de dicaya, dicaie. Si es así, está mal. ¿Me explico? ¿Por qué no puede venir aquí E? Pero sí también femenino. El artículo también G, entonces viene dicaie. ¿Por qué? Por el sustantivo. A ver, vuelvo a preguntar, ¿no? Esta oración está bien, pero en vez de dicaia adjetivo, si hubiese escrito dicaie, aquí, el final, yo dije, Por la I. está mal. ¿Por qué está mal? No puede Por ser la I o nada. ¿sí? No es Por un la- artículo Por neutro. la. No. ¿No será que es Por- un artículo neutro, profesor? No, artículo dijimos femenino. Tiene que ser Por femenino igual. la I que lleva Dicaya, Bien. La regla era, ¿qué era? mira. El último alfabeto, ¿sí? Antes de la terminación, si fuera eir, ¿se acuerda? En este caso, Ira. i. Ah, entonces eira. A, por eso A. La única regla en adjetivo. Si yo hubiese puesto directamente dicaie sin decirle a nadie, quizás no habría dado cuenta, pero quizás Jennifer sí. ¿Sí? ¿Ve? Por eso, en vez de dicaie, es dicaia. Por esta regla. ¿Está bien? O sea, en cuanto al significado no cambia. O sea, dicaie, dicaia. Pero la regla de declinación del adjetivo es así, por eso hay que respetarla. ¿Sí? En cuanto al significado no cambia. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Bien, entonces, si es así, según según este código parsing de esta media oración, ¿qué significa? ¿Qué significa Dicaya? Justo La o iglesia fiel. justa. Bien. La La iglesia justa o la iglesia fiel, como el sustantivo, porque todo es nominativo, ¿sí? ¿No? Entonces, si completamos la oración, la iglesia justa es la que alaba al Señor, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el sujeto de alabar? La iglesia justa. ¿Está bien? ¿Sí? Tengo una Bien. duda. Sí, adelante. Es que acá en el género femenino, en singular, en nominativo y dativos, termina en A, Sí. en el sustantivo. ¿Por qué Sí. eclesia es nominativo y no dativo? En ese caso, cuando puede ser que sean dos posibilidades, ¿sí? Hay segundo, ¿sí? Factor que me dice, a ver, Marlon. Sí, Jennifer, lo que pasa es que mira bien y Ajá. te vas a dar cuenta que la A tiene una coma debajo, la de dativo tiene una comita debajo. Entonces, Ujú. por eso no puede ser dativo. Bien. Dativo siempre la colita, que es iota suscrita se llama, pero yo digo colita. Dativa, singular. Bien, Marlon, bien. Pero siguiendo un poco la pregunta de Jennifer, ¿sí? En las declinaciones del sustantivo a veces puede ser dos opciones. ¿Sí? Sí. En ese caso, ¿sí? El caso que preguntó, la respuesta de Marlon es correcta, ¿sí? No tiene colita. Pero en caso de que sean dos opciones, nominativo o acusativo, ¿cómo puedes saber? El segundo, como le dije, el segundo factor que me da, ¿sí? Que me garantiza o que me dice, perdonen, la identidad del sustantivo es el artículo. ¿Por qué? Artículo G es el nominativo, no existe en dativo ni en acusativo. Entonces, me doy cuenta que también es femenino. ¿Está bien? Entonces, si el sustantivo le da dos posibilidades, miren el artículo. Entonces, ahí sí, se queda más tranquilo, es nominativo. ¿Se entiende, no? Sí,
En Sí. dativo, la A también lleva la comita abajo, como la O. Es que aquí en el estudio, o sea, En en el singular, estudio sale al sí. lado. Sí, en singular, A, todo. Ah, ya. En Sí, por eso singular, tenía la duda. en singular, se va todo la colita. ¿Está Ya, bien? gracias. O también se va colita, ¿se acuerda? El masculino, o también, ¿no? Sí, bien. Muy bien. Por eso le dije, el tip era, si se va colita, es dativo. Muy bien. Toda esa pregunta, comentario, duda, me la hacen, ¿eh? Sí, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Interesante, ¿no es cierto? Parecía difícil, sí, pero no era difícil. Mire, al final pensé que no, el profe Daniel sabía un montón, pero hey, era lo mismo. Era es cuestión de entender las declinaciones del sustantivo nomás. Es cierto, ¿eh? Es cierto. El 3, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, wow, ahora es más largo. Bien, primero vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer todo junto. Leemos. ¿Sí? Ten. ¿Ten? Hola. Eclesia, Todos juntos. Eclesian. ¿Sí? Ten. ¿Sí? Dicaya, Dicaian. Muy bien. Ten, eclesian, ten, dicaya. Muy bien, están leyendo muy bien, ¿sí? Otro día escuché el mensaje de un pastor que mencionó varias palabras del griego bíblico, ¿no es cierto? ¿No? Palabra griega. Y pronuncio no correctamente. Entonces me da un poco de ganas de corregir, pero bueno. Por eso es importante, ¿sí? Leer correctamente, ¿sí? Bien. Ten eclesia ten dicaia, ¿sí? Muy bien. Ataquemos al líder, ¿sí? ¿Cuál es el líder aquí? Eclesian. Eclesia. Muy bien. Entonces, si es el líder, ¿qué es? Es un sustantivo, Sustantivo femenino. sustantivo femenino. ¿Por qué femenino? Termina en A. An. ¿Termina a o an? Porque, El original en A. bien, porque termina en a la palabra original, sin declinar, ¿sí? Siempre el género, ¿sí? Podemos saber a través de la terminación de la palabra original, sin declinar. ¿Está bien? Muy bien. Femenino. Número. Singular. Caso. Acusativo. acusativo, Acusativo. ¿Por qué terminó en an? Ahí sí. La terminación puedo decir, según la terminación, an, puedo decir que es acusativo. Muy bien. Bueno, si es así, el resto es fácil. ¿Por qué? Ten, ¿qué sería? Femenino. Artículo femenino. Artículo. Famoso artículo porque aparece después o sea, antes de la terminación una T adelante. Es artículo, ¿qué? Fácil de identificar. ¿No es cierto? Artículo, y el resto no se preocupen ni pensar. Yo repito tal cual. Femenino singular acusativo. ¿Está bien? Otra vez ten. Entonces artículo. Repito igual. Femenino singular acusativo. Tiene que ser igual. ¿Está bien? No puedo cambiar la identidad. Contradecir al líder. ¿Está bien? ¿Sí? Dicaian. ¿Qué es? Es un... Igual. Igual, pero es un ¿qué? Hace un adjetivo. adjetivo, Adjetivo. Y, perdón, resto igual. Femenino singular acusativo. ¿Está bien? Qué fácil, qué rápido. ¡Wow! Por eso, vuelvo a repetir. Si uno entiende, sabe las declinaciones del sustantivo, el resto es fácil. Por esta razón. ¿Está bien?
Ahora, teniendo los códigos parsing de toda la palabra, ¿qué significa? Hagamos la interpretación, no la traducción, ¿eh? Interpretación de acuerdo a estos códigos parsing. La iglesia que es fiel. A ver, ¿puede repetir, Eddie? Escuchemos. La iglesia que es fiel. No correctamente. A ver, ¿quién opina? Diferente. La fiel iglesia. ¿Perdón? La fiel iglesia. Falta un No. artículo. Tampoco. No cambiemos la idea. Por eso le dije, ¿eh? Lo que ustedes están intentando hacer... La iglesia la justa. Escúchenme, entre Eddie y Israel es la traducción. Por eso le dije, no hagamos la traducción, interpretación. Cuando yo digo interpretar, es de acuerdo a la identidad de cada palabra, de estos códigos parsing, análisis sintáctico gramatical. Si no, no tiene sentido hacer la interpretación. Hagámosla directamente la interpretación. ¿Qué significa cada palabra? Listo, punto. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el significado según estos códigos parsing? Digan, se puede equivocar, ¿no? Para eso están practicando. Opinen. La iglesia la justa. Se está olvidando algo ustedes. ¿Qué es lo que se está olvidando? Ah, Por el reflejo no se ve bien esta parte, ¿no? ¿O sí? sí, sí. ¿Se ve? Se ve, se logra ver. Ah, ya sé. Ya. A ver, Marlon. Ah, para la iglesia la justa, o sea, sí, sí, sí. Bien, bien. Lo que ustedes estaban tratando de hacer, como le dije, traducción, no dejan de olvidarse que no es el nominativo, es sujeto. Todo lo que ustedes dijeron, la iglesia justa, la iglesia, el sujeto, pensando que es sujeto. No, ahora ya no es sujeto. ¿Por qué? Es acusativo. Sí. Exactamente, como dijo Marlon. Por eso, si es acusativo, ya no es más el sujeto. ¿Está bien? Es objeto directo, porque acusativo, ya hemos visto. Entonces, a la iglesia la justa. A la iglesia justa. ¿Está bien? Una oración que no está completo, podemos inventar. Jesús está hablando, habla a la iglesia, no, perdón. Jesús está dando su palabra, no, perdón, objeto directo. Entonces, Jesús, ¿sí? Dio a la, no, Jesús le habló a la iglesia. Le habló a la iglesia. ¿O no sería la iglesia justa de Jesús? No. No, Acá, no. Esa es la iglesia, como decir Pablo. El que recibe la acción de un verbo directamente. Eso es objeto directo a la iglesia. Entonces, sí. Como las cartas de Pablo, ¿no? Pablo, el apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso. Porque en ese caso... Gracia y paz. Sí, puede ser también dativo, porque destinatario, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Pero se entiende, objeto directo, no es el sujeto. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, objeto directo, un simple ejemplo, yo doy la Biblia. La Biblia recibe la acción de dar. ¿Qué estoy dando? La Biblia. Ese es el objeto directo. ¿Sí? Entonces, Jesús habla en la iglesia, ¿habla qué cosa? La iglesia. Okay. De la iglesia, por ejemplo. Habla de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es la iglesia justa como sujeto, ahora es objeto directo, por el caso acusativo. Por eso, a la iglesia justa. Una cosa, en verdad, este artículo está de más. ¿Sí? Está de más. Porque en castellano basta tener un solo artículo. La iglesia justa. Pero en griego bíblico a veces lleva su artículo para el adjetivo. ¿Sí? A veces, ¿sí? Pero en este caso podremos interpretar, hay que ver el contexto, pero a la iglesia justa o
a la iglesia, ¿sí? Perdón, si es sustantivo, a veces, si fuera nominativo sujeto, la iglesia es la justa, a veces, pero en este caso, como no es sujeto, entonces está de más, igual se pone, ¿no? Entonces, a la iglesia justa. A ver si me entendieron. Vuelvo otra vez, ¿sí? En este caso, ¿sí? El significado es a la iglesia justa. Pero suponiendo que es nominativo, con estos dos artículos, a veces traduce, ¿sí? Como el sujeto, la iglesia, aunque no haya el verbo de ser, es la iglesia es la justa. A veces se entiende, hay que ver el contexto, ¿sí? Pero puedo olvidar lo que le dije. Se pone un artículo de más, ¿sí? Antes del adjetivo, no como el castellano. El castellano, con uno solo es suficiente. Está bien antes del sustantivo, porque el adjetivo, ¿sí? Modifica directamente al sustantivo. Pero en griego bíblico le agrega el artículo, pero no cambia. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Si fuera genitivo, ¿cómo quedaría? Que me olvidé, porfa. Si fuera... Genitivo. Nominativo. Genitivo. Genitivo sería, a ver, otro, si fuera genitivo, ¿qué significaría? A ver. De la iglesia. Muy bien, de la iglesia, porque es... Gracias. Exactamente, de la iglesia. Muy bien, de la iglesia. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Están despiertos, muy bien. ¿Por qué yo digo que no hace falta memorizar? Porque lo que estamos haciendo, el código parsing de cada palabra están en la página web de Logos, ustedes ya vieron. ¿Sí? Entonces, si ustedes practican interpretar, cómo entender, como ya está en la página web, ustedes ya pueden empezar a interpretar. ¿Sí? No hace falta adivinar si es femenino o masculino, ¿no es cierto? Singular o qué caso, no hace falta, porque ya está en la página web. Le va a ayudar mucho. El tema es que tienen que saber interpretar. Para eso estamos practicando. ¿Bien? Muy bien. Sigamos, ¿eh? Bien, ¿qué dice aquí? Tois dikaios logos. Bien. Tois dikaios logos. Dikaioi, perdón, acá falta una i, ¿no? Dikaios. Dikaiois, tiene que ser. ¿No es cierto? Muy bien. Ataquemos al líder. ¿Está bien? ¿Cuál es el líder? Logos. Logois. Muy bien, logois. Entonces, si es el líder, sería un Sustantivo. sustantivo. Muy bien. Termino en ois. ¿Sí? Busquen la tabla. ¿Qué género es? Masculino. Masculino. Plural dativo. Plural dativo. Muy bien. Entonces, resto fácil. ¿Está bien?
¿Esta palabra qué sería? Artículo. Artículo, porque nos damos cuenta, la terminación hoy de las declinaciones adelante de una T. Qué fácil, ¿sí? Y el resto, ni pensar. Masculino, plural, dativo. Tiene que ser igual. ¿Está bien? Por la regla, tiene que ser igual. ¿Y este que nos queda, qué sería? Adjetivo. El adjetivo. Y igual, masculino, plural, dativo. Terminó en ois, todo en ois. Qué fácil. En este caso, fácil porque todo termina en ois, ois, ois. ¿Está bien? Es más rapidísimo, ¿no? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa dikaiois? Justo, fiel. Fiel. La palabra fiel. Para la palabra fiel. Para La palabra fiel. Fieles, justos. pero está mezclando singular, plural y habrá que... Sí, sí. Bien. Fieles Interpretar, a la palabra. ¿Perdón? Fieles a la palabra. No. Sí, está bien, pero no es así, porque Es dativo. adjetivo modificador de sustantivo, ¿sí? Pero usted está agregando un complemento y un verbo, ¿sí? No, así tal cual, como está. Para la palabra fiel. Para las palabras, es plural, ¿no? Para las palabras fieles. Bien. La interpretación en base al análisis sintáctico gramatical, código parsing, es objetiva. ¿Por qué? No cambiamos la identidad propia de cada palabra. De eso se trata, ¿sí? Si es plural, no podemos cambiar por singular. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, tal cual tenemos que interpretar. Entonces, dativo para es destinatario, objeto indirecto. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es el destinatario de una acción, el que recibe indirectamente la acción de un verbo. ¿Sí? Entonces, para las palabras justas. Para las palabras justas. Porque justa, ¿sí? Modificador de palabra. ¿Sí? Entonces, palabra justa, como muchacho lindo, ¿sí? Mujer bella, ¿no es cierto? Palabra justa. Para las palabras justas sería. Vamos bien, ¿no es cierto? Bien. ¿Entiende? Muy bien. Y después agregar el verbo nada más. Así de fácil. El tema es que conjugación del verbo es más complicado, es un choclo grande. Pero bueno, estamos a mitad del curso ya a esta altura, ¿no es cierto? Bien. Bien, ¿qué dice aquí? Es Ágatas Eclesias. Muy bien. Bien. Tes, agaces, eclesias. ¿Está bien? Bien. Ataquemos al líder. ¿Cuál es el líder? Eclesías. Eclesias. Bien. Sabemos que eclesias ya es una palabra declinada. ¿Está bien? ¿Sí? Y sabemos qué significa esta palabra, la palabra original, ¿sí? Eclesia, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un sustantivo, porque el líder dijimos. Bien. ¿Qué género es? Femenino. Número. Singular. Singular. Genitivo.
¿Singular qué? Genitivo. Genitivo. ¿Y no hay otra opción? Miren la tabla. ¿No hay otra opción? No, porque el otro sería plural, Es plural. En el Plural original. acusativo. pero en el original es eclesía. Pero esta palabra declinada, ya declinada, ¿sí? Según la tabla, según las declinaciones, puede ser singular genitivo, también puede ser Plural. plural Plural. Acusativo. 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 ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Bien. Ahora viene, como Jennifer preguntó, cuando, en este caso, que puede ser dos posibilidades, pero viendo otra palabra, generalmente el artículo, se dan cuenta cuál de las dos tiene que ser. Femenino genitivo. ¿Sí? Sí. Sigue. Bueno, Hay entonces que ver el vemos. artículo. El artículo es El artículo es Este genitivo. A ver. Muy bien, eso se dieron cuenta. Muy bien. Este es el artículo, ¿está bien? Entonces, como tenemos que repetir esta identidad, pero ¿cuál de las dos? Repito, ahí está el tema. Genitivo. Femenino, eso sí no cambia. ¿Está bien? Sí. Pero singular, genitivo o plural acusativo. Singular. El artículo es genitivo. Pregunto otra vez. Pongo singular, genitivo o plural acusativo aquí. Singular. Genitivo. Singular, genitivo. Por eso, aunque esta palabra declinada puede ser que tenga dos posibilidades, me acota, ¿sí? Me limita por la identidad del artículo. Porque cuando termina en tes, mire la tabla, declinaciones del artículo. Tes, una sola opción, que es singular genitivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, directamente es singular genitivo. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Bien. Por eso, este es el segundo factor que me dice cuál es la identidad. ¿Sí? El artículo. Cuando se da dos posibilidades. Muy bien. Y lo que me queda, hágase, ¿qué sería? Adjetivo. Tío. Adjetivo. Está bien. Y el resto, Femenino, singular, genitivo. singular genitivo. Muy bien. Si es así, ¿qué significa? Si es así, ¿qué significa? De la hermandad de la iglesia. De la que era Ágapo. Bueno, Sí. Entonces, de la iglesia buena. Genitivo es pertenencia. ajá, está bien. A ver, diga fuerte, Eddie. Creo que estaba diciendo Eddie o Jennifer. De la iglesia buena. Es Bien. De la plural. buena iglesia. La De la buena iglesia. Exactamente. Porque es genitivo de posesivo, ¿no? ¿Sí? No sabemos qué es lo que posee, pero bueno, de la iglesia, singular, de la iglesia buena. Por eso, ¿sí? Singular, sino de las iglesias buenas. No, de la iglesia buena, porque es singular. Muy bien. Bien. Pregunto, ¿quieren seguir practicando uno o dos ejercicios más o vayamos al otro tema que es pronombres personales? ¿Qué prefieren? Ya está, con esto ya es suficiente, ¿no? O hagamos Vamos a los- ¿eh? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, pasemos a los pronombres. ¿Bien, no? Sí, bien. ¿Por qué es de la iglesia buena o de la buena iglesia? ¿Cuál está correcta?
Es lo mismo. Ah, da ¿Por igual. qué? ¿Por qué? Les voy a explicar una vez más. En griego bíblico, el orden gramatical de una oración, ¿sí? En griego bíblico no pasa. Por ejemplo, en castellano sí. Sujeto, luego el verbo, luego el complemento. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Sí? claro, sí. En griego bíblico no. Puede venir el verbo primero o el adjetivo primero. No, ¿sí? Le importa el orden. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene su identidad propia, porque todos declina o conjuga. Entonces, cada uno, aunque esté adelante o atrás, su identidad propia no cambia. Esa es la gran ventaja, pero desventaja, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Por eso tenemos que hacer la interpretación en base al análisis sintáctico gramatical, el código parsing. Porque cada palabra como transforma y tiene su propia identidad propia, entonces tenemos que saber cuál es su identidad propia. Entonces, ¿es de la iglesia buena o de la buena iglesia? Es lo mismo, o sea, no cambia el sentido. ¿Sí? Lo que sí cambia si es genitivo, el caso, si es sujeto, o si es posesivo, si es objeto directo o objeto indirecto. Eso es lo más importante. El significado en sí de esta identidad no cambia. ¿Sí? ¿Está? ¿Bien? ¿Borramos entonces esto? Bien. Sí. Cuando leen la Biblia en griego bíblico, se van a dar cuenta, ¿qué pasa acá? Aparece el verbo primero antes que el sujeto, se va a dar, ¿no? Pero cuando están acostumbrados a hacer la interpretación en base al código parsing, no le va a cambiar nada. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, pronombre personal. Pronombres personales. ¿Sí? Pronombres personales, tenemos 4 pronombres personales. Primero, pronombres, ¿no? Perdón, pronombres personales, ¿sí? ¿Dónde está? Reflexivo, demostrativo, y el cuarto, relativo. ¿Sí? Cuatro pronombres, ¿sí? Pronombres personales, ¿no? ¿Qué sería? Yo, tú, Tú, él, nosotros. Yo, tú, él, ella, muy bien. El sujeto, ¿no? Sí, como sujeto, muy bien. Reflexivo, a mí mismo, a ti mismo, ¿sí? Se refiere a uno mismo, ¿sí? Bien. Vamos a ver las declinaciones de cada uno, obviamente, ¿sí? Demostrativo, aquí se llama demostrativo, este o esta, ¿sí? Y relativo es qué, quién, cuál. ¿Sí? En castellano, ¿sí? Para entender qué son pronombres personales, el reflexivo, demostrativo y el relativo. ¿Sí? Y ahora veremos cada uno sus declinaciones. ¿Está bien? ¿Hasta esto tiene declinación? Sí, le dije, todas las palabras se declinan. ¿Sí? Muy bien. Borro esto, rápidamente. ¿Sí? Y veamos pronombres personales. Bien. Entonces, declinaciones del pronombre personal. Bien. Entonces, primera, segunda persona, primera, segunda, tercera persona, ¿no es cierto? Primera, segunda, singular, plural, ¿no es cierto? Caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Como le dije, el caso siempre presente, ¿no es cierto? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Bien. Ustedes me dirán, ¿sí? Ahora, primera, singular,
nominativo como sujeto, ¿no es cierto? En griego bíblico es ego. ¿Está bien? Ego. De ahí viene egoísta, egoísmo. Yo. En castellano, yo. ¿No es cierto? ¿Sí? Una pregunta. La mayoría de las cartas, epístolas del apóstol Pablo, en los primeros versículos, generalmente el primer versículo, ¿cómo presenta a sí mismo? ¿En qué persona? Primera, segunda persona. Primera. Tercera persona. Muy bien, Mario. Tercera. Ningún momento, yo, siervo de Dios, no. Pablo, apóstol de Dios. Exactamente. Tercera. El siervo del Señor. En mi interpretación, mi opinión ahora, ¿no? ¿Por qué Pablo habrá puesto en tercera persona cuando presenta a sí mismo? Hubiese dicho, yo soy el siervo, ¿no es cierto? La humildad. El que usa yo es egoísta, termina siendo egoísta. Yo. El que menos dice yo es, ¿sí? Porque piensa en el Señor. El sujeto tiene que ser, de mi vida, el sujeto de nuestra vida tiene que ser Dios, no yo. ¿Quiénes son cristianos? Son los que, ¿sí?, viven para alguien que es el sujeto dueño de la vida para él. ¿Sí? Siendo cristiano, viven para sí mismos, siendo yo el sujeto, el dueño de mi vida. ¿Está bien? Por eso pienso que por ahí, porque él tenía de todo, ¿está bien? Riqueza, el honor, ¿no? Reputación, la inteligencia, ¿no es cierto? Todos, cargos políticos, religiosos, tenían todo, pero lo desechó. ¿Por qué? Él sabe que el sujeto de su vida, ese es el Señor, primera persona del sujeto. Entonces, pienso yo, ya le dije mi opinión, ¿sí? Entonces, el que dice mucho ego, yo, es egoísta, ¿sí? En nuestra iglesia también pasa lo mismo, ¿no? Miren, escuchen bien, a ver quién dice, yo quiero hacer, yo sé, yo. Bien, ego, yo. Y si genitivo es mu o emu, en dos maneras. Entonces, en castellano, ¿qué sería? Mío. Mío o de mí, ¿está bien? Porque es genitivo. De mí o mío, muy bien. ¿Sí? Y dativo es muy o emoy, en dos maneras. Se utiliza muy o emoy. Muchas veces muy, pero en la Biblia, en una parte, emoy, ¿sí? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo, ¿no? Los griegos, ¿no? Muy o emoy, ¿por qué muy o emoy? ¿No? Dos posibilidades. Bien. Para el castellano, el significado, ¿qué sería? Para mí. Para mí, porque es dativo para mí. Muy bien, ¿eh? Y me, acusativo, ¿sí? O M también. Me o M. Generalmente me utiliza. Me. ¿Qué significaría? A mí. A mí. A mí. ¿Por qué? Objeto indirecto, el destinatario, ¿sí? Muy bien. Y en plural nominativo, cuando es sujeto, ¿cómo leería esto? Gemeis. Muy bien, gemeis, no emeis, porque lleva el áspero, ¿eh? Gemeis, gemeis. ¿Significa? Nosotros. Nosotros, primera plural, nosotros, nominativo, sujeto, estamos hablando, ¿no es cierto? Bien, y genitivo, gemón. Gemón. ¿En castellano qué sería? De nosotros. De nosotros o Nuestro. nuestro. Muy bien. De nosotros o nuestro. Muy bien. Dativo, gemín. ¿En castellano? Para nosotros.
para nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? A nosotros. A nosotros. Muy bien, ¿eh? Vamos bien. Segunda persona singular nominativo. ¿Cómo leería esto? A ver. Tú. Sí. Sí. Yo sabía que iba a pronunciar su. Sí. ¿Qué letra es? ¿No es una sigma? Sigma y Y. No es su, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia? Sí. Sí, sí, muy bien, porque sigma más Y. Entonces, sí, ¿eh? No es su, ¿eh? Sí. Sí. ¿En castellano qué sería? Tú. Tú. Tú, o ustedes, tú. Genitivo, ¿cómo leería? Así. Ese sí es su. Tú. Bien, Jennifer. Ahora sí es su, por el más bien. ¿Eh? Arriba es she, abajo es su. Muy bien. ¿Qué es en castellano? Tuyo. Tuyo o Para de ti. Para De ti. ti. No, de ti, de ti. De ti. Genitivo, de ti. Así de ti. De ti. ¿Está bien? Bien. Y dativo, soy. Soy. ¿Castellano? Para ti. Para ti. Para ti. Y acusativo, sé. ¿Qué significa? A ti. A ti. Muy bien. Y nominativo, ¿cómo leería esto? Nominativo plural de segunda persona. Jiménez. Muy bien, Jiménez. tiene Jiménez. muy buena pronunciación. El áspero es Jiménez. Muy bien, Jiménez. Muy bien. ¿En castellano qué sería? ¿Ustedes? Ustedes. En español hablemos. Vosotros. Nosotros. Nosotros. Vosotros. Muy bien. Genitivo es Fimón. Fimón. En castellano sería De vosotros. de vosotros o Vuestro. vuestro. Muy bien, Edith. Dativo. Fimín. Fimín. En castellano, Para vosotros. para vosotros. Muy bien. Y acusativo, fimas. A vosotros. A vosotros. Miren, ¿qué se observa? Porque en vez de memorizar, tratar de ver alguna rutina, algo en común, es el tip. Patrón. De entender. Es la mejor manera. Si uno sabe cuál es la rutina, algo en común, entonces se dan cuenta, después identificar esto es tal cosa. ¿Sí? A ver, ¿qué se observa? Las terminaciones son las mismas. En el Bien. plural. Muy bien, muy bien. Mire, nominativo no, pero por lo menos genitivo. Mire, con otro color, ¿eh? Hoy, o, meis, mon, min, más. ¿Está bien? Qué fácil. Y primera persona, generalmente o sea, mu o emu, ¿sí? Segunda, todo sigma. Cuando aparece sigma, esta segunda persona fácil. ¿Está bien? ¿Sí? Y primera plural, he. Segunda es he. Unos a veces se confunde si era fiera primera o he. Yo también a veces, ¿no? Pero más o menos. No hace falta memorizar, sino viendo varias veces uno se da cuenta. Así se diferencia. ¿Sí? Ese es el tip. ¿Está bien? Bien, muy bien, ¿eh? Ahora viene tercera persona. Tercera persona un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el tercera persona puede ser él o ella o el neutro. Claro, ¿no es cierto? Entonces, según el género cambia. ¿Puedo borrar esto?
¿Sí? Y vemos en tercera persona. Muy bien. Bien. Ahora tercera persona. Segundo, masculino. Segundo, femenino. La tercera también, ¿no es cierto? Existe. O neutro. Bien. Si es masculino, ¿cómo leerían? A ver. ¿Cómo leerían? Autos. 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 Muy bien. No es Ay. autos, el diptongo. Autos. Bien. En este caso, Ypsilon, la única, ¿sí? Ves que pronuncia como U, junto con alfa. Autos, no auitos. Muy bien, autos. Autos sería, en castellano, Él. Ellos. él. No, singular. Ah, sí. Singular. Él, muy bien, él. Y genitivo es Don. Autú. autú, muy bien, Jennifer. Autú. Y dativo siempre se va la colita, ¿no es cierto? Como le dije. Entonces, auto con colita. Qué fácil. Cuando se va el colita, es dativo. Muy bien. Y acusativo, autón. Bien. Autú, que era, en castellano, no pasamos. Autú, en castellano. No, no lo dijimos. Él. ¿Eh? Él. De él. De él. De él, muy bien, porque genitivo, de él. Dativo, auto, Para él. Para para él. él. Acusativo, autón, A A él. él. a él. Muy bien, así de fácil, ¿no? ¿No es cierto? Y nominativo, ¿cómo se lee? Autoi. Muy bien, autoi. En castellano sería, Ellos. ahora sí, ellos. Muy bien. Ahora, ¿por qué plural? Y genitivo, autón. En castellano sería de ellos, De ellos. de ellos. Muy bien, de ellos. Y dativo, autois. Entonces, para el Para castellano, ellos. para ellos. Y acusativo, autus. A ellos. A ellos. Muy bien. Mire, ¿qué se observa acá? Au. ¿Eh? Auto. O sea, auto. Muy bien. Miren la terminación. Os, u, o, on, oi, on, ois, us. Wow. Es la misma terminación de la declinación del sustantivo. Solo le agregó es out. ¿Está bien? Por eso le dije, si uno entiende la declinación del sustantivo, el resto fácil le dije. Porque es en base a la declinación del sustantivo, el resto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, van a ver repetidamente la terminación de declinaciones del sustantivo, ¿sí? Lo que cambia adelante. Agrega una T para nosotros que es artículo. Esa sabemos. Cuando le agrega out, es pronombre, ¿sí? Pronombre personal de tercera persona masculina. Así, se va entendiendo. Femenino, ¿sí? Bien. ¿Cómo leería? Auté. Auté. Bien. Para castellano, Ella. Ella. ella o ella, ¿sí? En castellano, en Argentina, ella. En el norte, ella, ¿no? ¿No es cierto? Autés, genitivo, castellano o en español, De de ella. ellas, de ella. Bien. Y dativo, como es dativo,
a usted con colita. Jennifer, qué fácil. Colita siempre es dativo, como le dije. En singular estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acusativo, auten. Aquí también se dan cuenta que se está repitiendo la declinación del sustantivo en femenino. En. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo mismo. Y nominativo tiene que ser entonces autai, ¿no es cierto? Y genitivo tiene que ser entonces auton. Y dativo autais. Y autas. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ella, de ella, para ella, a ella, ellas, de ellas, para ellas, a ellas. ¿Está bien? ¿Sí? Neutro. ¿Tenemos neutro en castellano? Y ¿Usted dijo que sí? sí, dijo, lo. El artículo dije. Ahora pronombre No. existe. Nombre, Eso. no. Bien. ¿Verdad? Era el artículo. Ello. ¿No es cierto? ¿Sí? Ello. O eso también lo dice. Eso, ello, ¿no? Sí. Bien. Es auto. ¿Sí? Auto. Auto con colita y auto. ¿Sí? Y auta, autón, yo repito todo igual, ¿no es cierto? Autois, auta. La terminación siempre igual, lo único que le agrega que out. ¿Está bien? Qué fácil, mire. Mire. Bien, esa es la pista, ese es el tip. Mire, agrega, ¿sí? Out, out. La terminación es igual. Muy bien. ¿Bien? Bien. Ya no queda tiempo, así que los otros 3 pronombres veremos en la semana que viene, ¿sí? Y, a ver, esta es la próxima es la sexta, ¿no? ¿No es cierto? Y el tema de preposiciones, ya, como dijo Israel, muy importantes preposiciones, ¿sí? Pero bien, aquí, comentario, preguntas, dudas, sí. ¿Por qué el femenino es con terminación de y no a? A usted. Así los griegos decidieron. Los Porque griegos. habrán pensado, uy, nos complicamos darle 2 posibilidades a No, cuando hablemos de pronombre, hagamos en uno solo, en digo, listo. Muy punto, bien. ¿no? Muy bien, Aristóteles. Mejor para nosotros, ¿no es cierto? Bien. Claro. ¿Pregunta? ¿No? Bien. En Bueno, neutro, sí. si en neutro usamos ellos, sería igual que el masculino. Exactamente. ¿Se acuerda? La definición de sustantivo también es igual, casi parecido al masculino. ¿Sí? Muy Pero bien. se puede usar ello o eso. Ello, y a veces eso también, ¿sí? Como uno, ¿sí? Nosotros, para mí, casi utilizo eso, ¿no? En vez de ello, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando indico a un objeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso, ¿sí? Bien. Sí. Pero gramáticamente es ello, sí. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? No. Entonces, muchas bendiciones. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Lo que sí le pido a Eddie que suba el link del video grabado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias.